Cuando era niño, vivía con mi abuela en un complejo de apartamentos en un barrio bastante precario. Era una zona realmente dura, pero mi abue y yo vivíamos en la parte mejor, aunque eso no significaba mucho. El complejo era bastante pequeño, de 3 pisos y 12 apartamentos en total. Sin embargo, debido a lo poco amigable del vecindario, los vecinos tampoco eran muy amistosos que digamos. Apenas conocíamos a nadie en el complejo. La gente se mudaba constantemente, antes de que tuvieras chance de decir hola. Y pensándolo bien, la poca gente que si saludamos era rara o andaba metida en cosas turbias. No creo que nos perdiéramos de mucho. El complejo tenía un sótano enorme, y cada apartamento tenía su propio cuartito de depósito allá abajo. El sótano también albergaba el lavadero comunitario. Todo el sótano tenía una atmósfera inquietante y lúgubre. Era muy silencioso allá abajo, y hasta el más mínimo ruido se oía clarito. Cualquier sonido en el complejo resonaba en el sótano. Además, el calentador, también ubicado en el sótano, hacía ruidos como de un gato agonizante, y cada tubería y tabla del piso crujía como si estuvieran diseñados para hacerlo a propósito. Cuando era chico, mi abue no me dejaba bajar solo, y la verdad es que nunca quise. Incluso antes de este incidente en particular, habían pasado muchas cosas muy turbias allá abajo. La gente a menudo usaba los cuartos del sótano para actividades ilegales o para guardar cosas sospechosas. Muchos se mudaban sin limpiar sus cuartos, dejando sus pertenencias para que las descubriera el casero. Una vez, el casero encontró un laboratorio de metanfetaminas, y otra vez, descubrieron una pila de perros muertos, aparentemente vivos cuando el residente vivía en el complejo, pero dejados morir de hambre cuando se mudó. En fin, yo tenía 14 años cuando me permitieron bajar al sótano solo por primera vez. Mi abuela se estaba haciendo mayor, y yo estaba asumiendo más responsabilidades en casa. Hacer la colada siempre era una pesadilla para mí porque significaba bajar al sótano. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y me acostumbré a los ruidos y crujidos, el sótano se volvió un poco menos inquietante. Cuando cumplí 15, mi abuela se ganó un juego de comedor nuevo en una rifa. Siendo la acumuladora a la antigua que era, no quería deshacerse de su juego viejo e insistió en guardarlo en nuestro depósito del sótano. Y claro, la tarea me tocó a mí. Bajé algunas sillas a nuestro depósito. Fue entonces cuando oí el ruido por primera vez. Lo que me llamó la atención fue que sonaba diferente a cualquiera de los ruidos habituales de allá abajo. Tenía una cualidad rítmica y repetitiva que era distinta de los sonidos aleatorios a los que estaba acostumbrado. El ruido era particularmente pronunciado en nuestro depósito, pero no se oía fuera de él. Era como si alguien estuviera golpeando las paredes del cuarto de al lado. Pegué mis orejas a la pared, tratando de determinar su origen. Recuerdo haber pensado que podrían ser ratas u otras pestes correteando dentro de las paredes. Entonces, el patrón se hizo aún más evidente. 3 golpes cortos, 3 golpes largos, 3 golpes cortos. Tuve la repentina sensación de que había oído este patrón antes, pero no lograba recordar dónde. Subí corriendo a donde estaba mi abuela y le pregunté. Ella me recordó que era el código Morse de auxilio SOS, que me había enseñado hace mucho tiempo. Le conté que lo había oído en el sótano, y me acompañó a investigar. Al escucharlo ella misma, llamó a la policía. La policía llegó junto con el casero. Hicieron que cada residente abriera su depósito del sótano. Para los residentes que no estaban en casa o no estaban disponibles, sus cuartos fueron abiertos a la fuerza con un ariete. En uno de los cuartos, la policía encontró un armario grande y antiguo, como esos de las películas viejas, ¿viste, Onda Narnie? Dentro descubrieron a una joven que había sido maltratada, hambrienta y torturada. El ocupante del cuarto era un anciano que vivía en el apartamento de arriba del nuestro. Resultó que la mujer había estado atrapada allí por al menos 5 días. Aunque aparentemente muchos otros habían oído el ruido, nadie más lo reconoció como la señal de auxilio SOS. Estoy estudiando en una pequeña universidad privada en el medio oeste de Estados Unidos.
Como estudiante de Bellas Artes, paso muchas noches hasta tarde en el edificio de arte. En particular, esa noche había varios estudiantes ahí, junto con uno de mis profesores. Yo planeaba tomar unas fotografías espeluznantes para una tarea en el sótano del edificio. Ya había estado ahí antes, y era básicamente una larga área de almacenamiento de concreto. No tenía miedo, pero sí logré convencer a mi amiga Beatriz para que me acompañara. Ya había estado ahí antes, y era básicamente una larga zona de almacenamiento de hormigón. No tenía miedo, pero sí logré convencer a mi amiga Beatriz para que me acompañara. La escalera bajaba a una estructura rectangular estrecha dividida en varios cuartos. Encendimos todas las luces, revelando pilas de obras de arte y documentos viejos amontonados en cada rincón y hendidura, con telarañas colgando por todas partes. En un momento, tuvimos que salir para ayudar a otro estudiante que estaba moviendo cerámica. Cuando regresamos, la luz del hueco de la escalera estaba encendida, pero todo el sótano estaba completamente a oscuras. Estaba segura de que habíamos dejado todas las luces prendidas. Le pregunté a Beatriz, pero ella solo murmuró un tranquilo, no sé. Supuse que se me había olvidado dejarlas encendidas. Estábamos en un cuarto de unos 12 metros de largo, ubicado en el lado más alejado del hueco de la escalera. Nuestra única fuente de luz provenía de un cuarto en el extremo derecho. La luz blanca se derramaba sobre la pared cubierta de grafiti que planeaba fotografiar. La parte trasera del cuarto presentaba un sistema masivo de conductos de calefacción y refrigeración que cubría casi toda la pared, sobresaliendo como 1,5 metros hacia el cuarto. Pilas de cajas de cartón y herramientas abarrotaban el área a su alrededor. Para matar el tiempo, entablé una conversación. Medio esperaba que algún proyecto de arte grotesco que salió mal saltara de entre las sombras. Pasaron unos 20 minutos, y entonces escuchamos un sonido débil proveniente del hueco de la escalera. Sonaba distante. Le pregunté a Beatriz si lo había escuchado, y ella asintió. Se parecía al sonido de manos aplaudiendo, pero definitivamente éramos las únicas 2 personas ahí abajo. A pesar de la inquietud, seguí hablando. Entonces escuchamos otro sonido. Toda conversación cesó. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando un objeto por el suelo duro, similar al sonido de cartón raspando contra el concreto. Me levanté. El sonido venía de dentro del cuarto, cerca de las escaleras. Me pregunté si era un animal, pero ¿cómo habría podido bajar aquí? Solo había una entrada. Mis ojos se movían de un lado a otro, escudriñando la oscuridad. De repente, sin previo aviso, una pequeña caja de cartón salió disparada de detrás del extremo más alejado de la máquina de conductos. Se deslizó por el suelo y el estómago se me encogió. No rodó como si se hubiera caído. Fue propulsada, empujada o pateada con fuerza. Emergió como un proyectil. Algo más estaba ahí abajo con nosotras. Agarré el brazo de Beatriz, y ella miró fijamente la caja, con los ojos muy abiertos por el terror. Nadie más podría haber entrado sin que nos diéramos cuenta. Mi cerebro lógico gritaba ese hecho, pero ¿qué demonios había movido esa maldita caja? Mis pensamientos se aceleraron mientras me colocaba de espaldas al único cuarto iluminado. La luz de alguna manera se sentía más segura. ¿Quieres irnos? Nos vamos, escuché susurrar a Beatriz. ¿Iba en serio? Si quieres irte, yo también me voy. Aunque aprecié su cortesía, no podíamos simplemente irnos. La caja estaba bloqueando la puerta opuesta, nuestra única vía de escape a la escalera y a un interruptor de luz. De ninguna manera iba a pasar caminando junto a lo que fuera que hubiera pateado eso ahí. Permanecí en silencio. No estaba segura de si siquiera podía hablar. Durante ese tenso momento escuchamos sonidos débiles provenientes de detrás de la gran máquina, como una mano impaciente tamborileando sobre un escritorio de metal, pero pronto escaló hasta convertirse en golpes. El ruido era tan fuerte que resonaba y reverberaba en el espacio confinado. No teníamos idea de qué estaba pasando o qué hacer. El ruido constante nos envolvía, sin embargo, no podíamos percibir nada en la oscuridad. Era increíblemente frustrante, pero de alguna manera encontré mi voz.
¿Quién demonios eres?, logré articular con dificultad. Mi intento de intimidación estuvo lejos de ser exitoso. Más te vale que pares con esa mierda. Mis manos temblaban. Entonces, de repente, el ruido cambió, transformándose en uno de los sonidos más inquietantes que jamás haya escuchado. No era solo el sonido en sí lo que era perturbador. Los chillidos y rasguños espantosos resonaban por todo el cuarto. Era como uñas en una pizarra, y lo reconocí. El miedo me invadió. Algo de tamaño considerable se arrastraba detrás de esa maldita máquina, y se movía en nuestra dirección, rápidamente. El ruido era horripilante, similar a arrastrar un bloque de concreto contra un rallador de queso amplificado 1000 veces. Lo que fuera que fuese, luchaba contra la máquina, raspando contra la pared. Era como si una figura repulsiva y grotesca se estuviera abalanzando hacia nosotras, y se acercaba a una velocidad aterradora. Esa fue la parte más desconcertante. Se movía con urgente desesperación, presionando contra la máquina y raspando la pared. Sonaba como si estuviera muy ajustado. No podíamos ver nada. En mi mente, imaginé una figura repulsiva y grotesca acercándose lentamente hacia nosotras. Tal vez tenían dientes horribles, 5 patas y un cuchillo. Quizás habían estado al acecho allí durante un tiempo, y sin saberlo habíamos interrumpido su escondite. El sótano rara vez era frecuentado, y las revisiones de rutina eran desconocidas. Posiblemente, alguien podría haber estado escondiéndose allí. De cualquier manera, estaba segura de que tenían la intención de atacar. Nada se mueve tan rápido solo para saludar. La adrenalina corría por mis venas, y Beatriz parecía a punto de colapsar por el miedo. Escudriñé el cuarto en busca de un arma y divisé un desatascador de aspecto lúgubre. Puede que no fuera la opción más elegante, pero era mejor que nada. Desde el otro extremo del cuarto, otro ruido resonó. Era inconfundiblemente un teléfono celular golpeando el suelo de concreto. Sin embargo, no era ninguno de los nuestros. Instantáneamente, mi miedo se transformó en ira. Un interruptor se encendió dentro de mí. Sabía quién era. Mi mejor amiga, Carolina. Carolina, maldita. Se te cayó el puto teléfono. Sal de ahí para que te parta la cara. Estaba furiosa. La adrenalina y la ira no eran una gran combinación, especialmente no en esta situación. Comencé a moverme, y justo cuando lo hice, quienquiera que hubiera estado acechando detrás de la máquina saltó justo detrás de Beatriz y de mí. Era una figura baja y robusta, y su rostro se parecía inquietantemente al de un cerdo blanqueado, completo con pequeños ojos rojos y brillantes. Rápidamente me di cuenta de que era una máscara perturbadora. La persona inmediatamente corrió hacia nosotras, y yo tropecé hacia atrás, jadeando. Mi puño estaba apretado, y estaba lista para golpear cuando escuché risas ahogadas. De entre las cajas, de todas las personas, emergió mi profesor. Recuerdo claramente haber soltado, ¿qué, demonios? Estaba completamente estupefacta. Carolina salió tímidamente de detrás de la máquina, agarrando su teléfono poco estelar. El corredor enmascarado resultó ser otro estudiante. Estos idiotas habían decidido espontáneamente gastarnos una broma. Desafortunadamente, tuvieron éxito. El estudiante de cerámica e incluso el conserje estaban en el complot, instruidos para distraernos mientras los otros se escabullían al sótano. Apagaron las luces, y yo había pasado por sus escondites varias veces. Estuvimos ahí abajo con ellos durante casi 10 minutos, pensando que estábamos solas. Naturalmente, exigí que se largaran de aquí para poder terminar mi tarea. Si bien no me hizo ninguna gracia ver a mis amigos, me sentí aliviada de que no fuera la alternativa que había imaginado. Esto pasó cuando tenía 5 o 6 años. Mi mamá y mi papá estaban en el trabajo, así que mis hermanos mayores, de 8 años, estaban a cargo de cuidarme. Siempre bajábamos al sótano a jugar porque era muy espeluznante, y a ellos les encantaba, aunque yo lo detestaba por su naturaleza siniestra.
cada vez que bajaba, siempre me quedaba cerca de mis hermanos mayores porque, para mí, eran geniales e increíbles. De todos modos, una vez terminamos de jugar y estábamos listos para subir a jugar Rocket Power en nuestro GameCube, mis hermanos salieron corriendo delante de mí. El sótano siempre era muy oscuro y espeluznante. Era enorme, y justo en el centro estaban las escaleras que llevaban al primer piso. Justo al pie de las escaleras había una de esas pequeñas ventanas que mostraban la parte superior del césped. Bueno, mis hermanos salieron corriendo delante de mí y cerraron la puerta con llave antes de que pudiera salir. Tan pronto como se cerró, pude oírlos reír y decir cosas como, ja, ja, te atrapamos. ¿Estás atrapado ahí abajo para siempre con todos los fantasmas que comen niños pequeños? Les pareció graciosísimo, y como estábamos solos en casa, podían hacer esto sin preocuparse de meterse en problemas. De todos modos, mientras golpeaba la puerta con fuerza, sollozando, rogándoles que me dejaran salir, miré hacia atrás y vi a un hombre agachado, mirándome fijamente desde fuera de la ventana. Su expresión era completamente inexpresiva. Sus ojos estaban muy abiertos e inyectados en sangre. Tenía un montón de cicatrices y cortes en la cara, y estaba increíblemente delgado, con el pelo largo, negro y grasiento. Pensándolo bien, probablemente estaba drogado con metanfetamina. Esto solo me asustó aún más. Empecé a gritar que había un hombre en la ventana, pero mis hermanos solo se rieron más fuerte. Teníamos una de esas placas de metal que se pegan a la parte inferior de la puerta para evitar que el perro la arañe. Bueno, mi perro había arañado parte del metal. Mientras golpeaba la puerta con fuerza, me hice una herida en la rodilla. Empecé a gritar aún más y luego me giré para ver si el hombre seguía ahí. Y sí, seguía ahí. Me miró a mí, luego a mi rodilla que sangraba profusamente, luego de nuevo a mí, y entonces simplemente empezó a reírse de forma demencial. Probablemente era la risa más enfermiza que había oído en mi vida, y cuando abrió la boca pude ver que apenas le quedaban dientes. Su risa era tan repugnante que me recorrió un escalofrío por la columna vertebral. No creo que haya forma posible de explicar el sonido de ese hombre. Empecé a gritar aún más fuerte para que abrieran la puerta, pero ellos solo se rieron más fuerte. Podía oír su risa por encima de mis propios gritos y los de mis hermanos. Finalmente, abrieron la puerta, vieron que estaba sangrando, y recurrieron al viejo "no le digas a papá", aunque luego tuvimos que contárselo. Me tumbé en el suelo justo fuera de la puerta del sótano. La ventana todavía era visible. El hombre observó durante un segundo más, con la misma mirada apática, fría y sin vida de antes, luego se levantó y literalmente se fue saltando. Nunca lo volví a ver, ni hubo informes al respecto en nuestro vecindario. Intenté contarle esto a mi familia, pero nadie me creyó. Aunque sí saqué algo bueno de todo esto. Mi rodilla terminó cicatrizando, y a menudo, cuando conozco gente nueva, me preguntan de dónde viene. Siempre tengo el placer de decir, bueno, verán, antes era aventurero, pero luego recibí una flecha en la rodilla. Es una buena forma de ligar chicas, y además, las cicatrices de batalla son sexys. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.